Dios le bendiga. Estudio del Nuevo Testamento. Abra su Biblia al libro de Lucas, capítulo 1. Amén. Amado, en vista de que hemos terminado ya el libro de Marcos, vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Lucas. Amén. Y abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante hasta el 4. Lucas capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 4. Amén. Leemos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Amado, en estos 4 versículos bíblicos se va a tratar el estudio bíblico del día de hoy. Amén. En el día de hoy vamos a hacer una introducción al Evangelio de Lucas. Amén. Y vamos a aprender en primer lugar, amado, quién era Lucas. En segundo lugar, vamos a ver, amado, en qué tiempo se escribió el Evangelio de Lucas. En tercer lugar, vamos a ver el propósito de este Evangelio. Amén. ¿Por qué se escribió el Evangelio de Lucas? El propósito. Vamos a ver también cómo Lucas presenta a Cristo. Amén. Y luego vamos a estar, amado, desarrollando estos 4 textos bíblicos que son los primeros textos bíblicos del Evangelio de Lucas. Amén. En primer lugar, amado, ¿quién era Lucas? Lucas fue el que escribió el tercer evangelio que está en un orden bíblico. Sabemos que el primer evangelio en el orden bíblico es el Evangelio de Mateo. En segundo lugar viene el Evangelio de Marcos. Y en tercer lugar viene el Evangelio de Lucas. Es decir, que Lucas fue el escritor del tercer evangelio según el orden bíblico. Pero Lucas es médico o doctor. O sea, el que escribió este evangelio de Lucas era un médico. La Biblia enseña que Lucas era médico. Libro de Colosenses, capítulo 4, a la altura del versículo 14. Ahí el apóstol Pablo nos enseña que Lucas, el que escribió este evangelio, era un doctor, era un médico. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 4, verso 14. Amén. Miren lo que dice. Leemos, amado, en el nombre de Jesús. Dice el verso 14: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, Pablo le escribe a los colosenses una carta, y cuando Pablo termina la carta de los colosenses, vemos, amado, que el apóstol Pablo manda un saludo final terminando la carta, y entre ese saludo Pablo dice que Lucas también le manda saludo, y dice que Lucas es un médico amado. O sea que Lucas era médico. El que escribió el Evangelio de Lucas era doctor y era médico, y eso nos ayuda a nosotros, amado, a entender la estructura del Evangelio de Lucas. Por ejemplo, Lucas se enfoca mucho en la sanidad que hizo Cristo. Amén. Porque Lucas era médico, y vemos que cuando Cristo está orando en el monte de Getsemaní, en el momento de su angustia, Mateo dice que él oró al Padre y le dijo: pasa de mí esta copa. Marco también dice lo mismo. Pero Lucas, cuando está detallando esta historia, Lucas dice que su sudor era como gota de sangre. O sea, el único evangelista
que dice que cuando Cristo le dijo al Padre que pase de él esa copa, que dice que Cristo, su sudor era como gota de sangre, el único fue Lucas. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Cristo fue, amado, que sus vasos capilares se rompieron, amén, por el estrés, por la angustia, amén. Cristo sufrió un derrame sanguíneo, amén, y esos son términos médicos. Cuando una persona está, amado, con mucho estrés y está con mucha carga a tal magnitud, en vez de sudar sudor, suda sangre, o sea, los poros brotan la sangre, o sea, se les rompen los vasos sanguíneos por motivo de la angustia, el temor, el miedo, y brota sangre. Y Lucas explica esto. ¿Por qué? Porque Lucas era médico. También vemos, amado, que el único que dice en el Evangelio de Lucas que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, eso solamente lo dice Lucas. Amén. Cristo predicando, Cristo dice que un sano no tiene necesidad de médico. O sea, porque Lucas está usando estas expresiones de médico, porque él era doctor, él era médico. Entonces, aquí, amado, podemos ver en primer lugar que Lucas era doctor y Lucas era médico. Entonces, amado, nosotros debemos entender quiénes eran los que escribieron los evangelios para que entendamos, amado, la estructura. Por ejemplo, Mateo era cobrador de impuestos. Mateo, amado, era publicano. Y la estructura del evangelio de Mateo, amado, tiene que ver mucho con cálculo, con moneda. Amén. ¿Por qué? Porque ellos hablan conforme a su conocimiento. O sea, cada evangelista escribe conforme a su conocimiento. Y como Lucas era médico, Lucas era doctor, vamos a ver, o estamos viendo, amado, que el evangelio de Lucas tiene algunos detalles que solamente un doctor lo puede escribir. También, amado, en segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, la Biblia nos da otro detalle de quién era Lucas. Amén. Santo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo dice que Lucas estaba con él. Mira lo que dice el versículo 11. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, vemos en segundo lugar que Lucas era colaborador del apóstol Pablo. O sea, Lucas era un servidor del apóstol Pablo. Lucas era un ayudante del apóstol Pablo. Amado, cuando estudiamos el evangelio de Marcos, enseñamos que Marcos era ayudante del apóstol Pedro. Pero ahora vemos que Lucas es ayudante del apóstol Pablo. O sea, Pablo dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, que solamente Lucas está con él. O sea, Lucas era un fiel ayudante. Lucas era un fiel colaborador. Lucas nunca dejó solo a Pablo. Lucas siempre se mantuvo con Pablo ahí, ayudándole, atendiéndole en sus necesidades y colaborando con él, siendo compañero de ministerio. Entonces, amado, vemos en primer lugar que Lucas era doctor. En segundo lugar, vemos que Lucas era compañero de ministerio de Pablo. Amén. Ahora, la Biblia nos sigue dando, amado, alusión de quién era Lucas. En el libro de Filemón, antes de Hebreo, libro de Filemón, capítulo 1, ahí enseña que Lucas estuvo con el apóstol Pablo hasta la prisión. Amén. Dice que era compañero de prisiones, todo con todos sus colaboradores. O sea que Lucas estuvo con el apóstol Pablo hasta la prisión. O sea que cuando encarcelaron al apóstol Pablo, Lucas estaba ahí. En el libro de los Hechos, desde el capítulo 20 del libro de los Hechos hasta el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo es juzgado por Agripa, por algunos reyes de Roma que lo condenan, amén, a ir a Roma para ser encarcelado. Incluso en el capítulo 27 el apóstol Pablo va naufragando, amén, en alta mar. Se cree que Lucas también, junto con unos cuantos colaboradores,
estaban ahí también con Pablo. Amén, porque estos eran hombres fieles que iban con sus compañeros de ministerio hasta la prisión. O sea, Lucas demostró ser un compañero fiel y un colaborador fiel de Pablo, que fue con él hasta la cárcel. Amén. Y esto es una enseñanza que si Dios te une en ministerio a alguien, debe pasar el proceso con ese colaborador o con ese compañero de ministerio. Si hay que pasar hambre, pasamos hambre juntos. Si hay que ayunar, ayunamos juntos. Si hay que orar, oramos juntos. Si hay que reír, reímos juntos. Si hay que llorar, lloramos juntos. Por eso Pablo le escribió a los romanos expresando que hay que reír con los que ríen y hay que llorar con los que lloran. Amén. Entonces aquí vamos a leerlo. Filemón capítulo 1, versos 23 y 24. Versos 23 y 24. Aquí nos presenta, amado, que Lucas, junto con otros colaboradores, eran compañeros de prisiones de Pablo. Amén. Dice ahí, versículo 23: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Y dice el 24: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, que todas estas personas, incluyendo a Epafras, eran colaboradores de Pablo, personas que estaban ahí con el apóstol Pablo. Amén. Entonces, ya nosotros, amados, hemos visto quién era Lucas. Amén. De nuevo repito, Lucas era médico, era doctor. Amén. Entonces, Lucas también era colaborador del apóstol Pablo. Lucas, amado, era ayudante, siervo del apóstol Pablo. Amén. Ahora bien, el Evangelio de Lucas fue escrito en el año 58 al 62 antes de Cristo. Ese fue el tiempo, amado, que se escribió el Evangelio de Lucas, desde el año 58 al 62 después de Cristo. Amén. Ahora bien, el propósito del Evangelio de Lucas, amado, es presentar a Jesús como hombre. Es el primer propósito del Evangelio de Lucas, presentar a Jesús como hombre. Amén. Cada evangelio, aunque diga lo mismo, presenta a Jesús de una manera diferente y tiene un propósito diferente. Por ejemplo, Mateo, que es el primer evangelio en el orden bíblico, presenta a Jesús como rey, rey de reyes y señor de señores. Por eso Mateo siempre habla del reino y el reino de los cielos y el rey. Amén. En el capítulo 2 de Mateo dice que vinieron unos magos, versículo 1, Mateo 2, verso 1, vinieron unos magos a Belén de Judea diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido hoy? Oigan cómo dijeron los magos. Amén. O sea, están buscando un rey. Ahí fue que Herodes se turba y mandó a matar a los niños. Eso no lo dice Marcos, eso no lo dice tampoco Lucas ni Juan. ¿Por qué? Porque eso es una historia exclusiva de Mateo. Porque ahí, con la alusión de los magos, está presentando a Jesús como rey. Marcos presenta a Jesús como siervo. Amén. Como el siervo sufriente. Por eso es que en Marcos capítulo 10, desde el verso 42 en adelante, dice que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino que el Hijo del Hombre vino para servir y dar el rescate de su vida por muchos. Es decir, que Marcos presenta a Jesús como un siervo, el siervo sufriente, el siervo de Dios. Amén. Juan presenta a Cristo en su evangelio como Dios. Mire cómo empieza Juan diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. O sea, el evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios. Pero Lucas, que es lo que estamos estudiando, el evangelio de Lucas presenta a Cristo como hombre. Amén. ¿Vemos la diferencia? Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Juan como Dios y Lucas lo presenta como hombre. Entonces el propósito del evangelio de Lucas es presentar a Cristo como hombre. Y el único evangelio que repite la expresión el Hijo del Hombre es Lucas. Lo repite bastantes veces. Amén. Tenemos un solo ejemplo que le voy a presentar de tanto que hay. Eso está en el libro de Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18,
Creo que vayamos allá. Lucas capítulo 18, versículo 9. Dice Lucas 18:8. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, aquí dice el Hijo del Hombre. Entonces, hay más texto bíblico en Lucas, bastante, mucho, que presentan a Cristo como el Hijo del Hombre. Porque Lucas lo que quiere presentar es que Cristo, amado, cuando estaba aquí en la tierra, también fue hombre, igual que usted, igual que yo. Amén. Y presenta la humanidad de Cristo. Amén. Se ha enseñado que Cristo vino a la tierra en una naturaleza divina y en una naturaleza humana. Para que usted me entienda, muchas personas han hablado y han dicho que Cristo vino 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que se refiere a una naturaleza divina y una naturaleza humana. Amén. ¿Y por qué Cristo tenía que ayunar? Porque tenía una naturaleza humana. Amén. Un Dios no tiene que ayunar. A un Dios no le da hambre. Cristo tuvo hambre. Cristo se cansó. Cristo lloró. Amén. Un Dios no llora. Un Dios no se cansa. Un Dios no le da sed. Un Dios no sufre. Amén. Entonces, amado, Cristo pasó por toda estas necesidades humanas porque Él era hombre. Y es el propósito del Evangelio de Lucas, presentarnos a Cristo como hombre. Amén. O sea, Lucas nos presenta a Cristo como hombre. Entonces, el Evangelio de Lucas, en el orden de la historia, el Evangelio de Lucas fue el segundo Evangelio. Amén. El primer Evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos. Eso ya lo enseñamos en estudios pasados. El Evangelio de Marcos fue el primer, amado, Evangelio que se escribió. Amén. Luego, el segundo Evangelio que se escribió fue el Evangelio de Lucas. O sea, Lucas ocupó el segundo Evangelio en la historia. Luego viene Mateo y por último viene Juan. Ese es el orden cronológico de la escritura de los evangelios. Ahora, la Biblia no nos lo pone en ese orden. Amén. La Biblia nos presenta primero a Mateo, luego a Marcos y luego a Lucas y por último a Juan. Amén. Es el orden bíblico. Pero el orden cronológico, según la historia y el tiempo de su escritura, primero Marcos y luego Lucas. Es decir, que Lucas fue el segundo evangelio que se escribió según la historia. Amén. Amado, ¿a quién se le escribió el evangelio de Lucas? El evangelio de Lucas se le escribió a los griegos. Amén. Se le escribió a los griegos y el único evangelio que fue escrito a una persona específica fue Lucas. Amén. Por ejemplo, Mateo fue escrito a los judíos, Marcos fue escrito a los romanos, Juan fue escrito a los gentiles y Lucas es escrito a los griegos. Pero aparte de que fue escrito a los griegos, Lucas es el único evangelio que se le escribió a un hombre en específico llamado Teófilo. Si nos vamos al evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 3, no vamos a estudiar esos textos bíblicos todavía, sino para explicarte a quién le escribió Lucas este evangelio. Dice el versículo 3: me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, el evangelio de Lucas fue escrito a un hombre específico llamado Teófilo. Amén. Y este hombre Teófilo era griego. Amén. Era un gentil que había creído en el Señor, lo habían instruido en las cosas de Dios, y Lucas le escribió ese evangelio, amén, a Teófilo, y Teófilo lo difundió a las masas que estaban en esa nación. Ahora bien, ¿quién era Teófilo? Ya te expliqué que Teófilo era un gentil. Como no era judío, era gentil. La palabra gentil significa alguien que no es judío, alguien que no es del pueblo escogido por Dios. Nosotros somos gentiles, porque nosotros no nacimos en Israel, y todo aquel que no esté en Israel es gentil. Ahora, hay un gentil espiritual también. Por eso Cristo en Mateo capítulo 18, a la altura del versículo 17, dice que después que alguien se le aconseja aparte y no entiende,
y tú lo llamas con 2 testigos y no entiende, y tú se lo dices a la iglesia lo aconseja y no entiende, dice: tenle por gentil y pecador y publicano. O sea, aquí esa palabra gentil es un gentil espiritual. O sea, un gentil es alguien que está fuera del pacto. Un gentil es alguien que está fuera de la cobertura de Dios. Un gentil es alguien que está fuera de las promesas de Dios. Entonces, en la antigüedad, los judíos eran la única nación que Dios, amado, había destinado para salvación. Incluso Cristo vino nada más a los judíos. Cristo no vino a usted ni vino a mí. El trabajo de Cristo cuando vino a la tierra fue a los judíos. Pero dice Juan que por cuanto él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice que a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Amén. Y eso Cristo también nos lo enseña en Mateo capítulo 15, cuando vino la mujer cananea gentil para que Cristo hiciera un milagro y Cristo le rehúsa el milagro a ella. Oiga, Cristo, el hombre que hace milagro, le rehúsa el milagro a la mujer cananea. Y Cristo le dice: no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. O sea, Cristo no quería hacer el milagro a ella por cuanto él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella le dijo: sí, Señor, es verdad que no se puede dar la comida de los hijos a los perrillos, pero aún los perrillos de la migaja que caen de la mesa de los hijos, los perros comen. Y Cristo, viendo esa respuesta y la fe de ella, le hizo el milagro. Amén. Entonces, amado, nosotros debemos entender que nosotros fuimos injertados a las promesas de Dios y ya nosotros somos el Israel espiritual, pero somos gentiles. ¿Por qué? Porque no nacimos en Israel. Amén. O sea, entonces Teófilo era un gentil, era alguien que era griego, que no era judío, no nació en Israel. Y Lucas le escribió a Teófilo. La palabra Teófilo, amado, es una palabra griega que viene de 2 palabras. Teo significa Dios. Es que viene la palabra teología. Amén. Que la palabra teología viene de los estudios acerca de Dios. Teofanía, las manifestaciones de Dios. O sea, el ángel de Jehová es una teofanía. Esas son palabras griegas, son expresiones que quizás algunos aquí están entendiendo. Porque algunos están tomando el centro de formación de la cosecha y hemos hablado de estos temas. Quizá otro es primera vez que escuchan esta expresión. Pero Teófilo, lo que significa es Teo, Dios, filo, amor o amado. Amén, porque la palabra para amor en griego es fileo, es decir, un amor fraternal. O sea, Teófilo significa el amado de Dios o amor de Dios o el Dios de amor. Eso significa el nombre Teófilo. Amén. Teo, Dios, y filo, de amor, el Dios de amor o el amado por Dios. O sea, el nombre de este hombre amado que Lucas le escribe es el amado por Dios. Y es, amado, lógico entender que hay personas que aunque no sean judíos, que aunque no hayan nacido en Israel, son amados por Dios. Porque Dios, amado, siempre ha amado no solamente a Israel, sino al mundo entero. Lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No dice Israel solamente. No dice que Dios amamos a los judíos. Dice que Dios amó al mundo. O sea, cuando dice que de tal manera Dios amó al mundo, dice que el amor de Dios alcanzó a todos, aún a Teófilo. Por eso el nombre de él significa el amado por Dios. Amén. Quiero abundar un poco en algo, salir un poco de Lucas. Lucas no solamente le escribió a Teófilo el Evangelio, sino que el libro de los Hechos, vaya ya Hechos capítulo 1, el libro de los Hechos, también Lucas se lo escribió a Teófilo. O sea que Teófilo no solamente recibe el Evangelio de Lucas, sino que también Teófilo recibe el libro de los Hechos. O sea que el libro de los Hechos de los Apóstoles, también Lucas se lo escribió a Teófilo. Amén. Si nos vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1, mire lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas le dice aquí a Teófilo que en el primer tratado él habló
de las cosas que Cristo comenzó a hacer y las cosas que Cristo comenzó a enseñar. ¿Cuál es el primer tratado que Dios le escribió a Teófilo? El Evangelio de Lucas. O sea, el primer libro que Dios permitió que cayera en la mano de Teófilo fue Lucas. Y luego Lucas le entregó otro tratado o otro libro, que es el libro de los Hechos. También al libro de los Hechos se le considera como el quinto evangelio o el evangelio de los apóstoles. Amén. Y también se le entregó a Teófilo. Y de igual manera Teófilo también sirvió de canal para expandir el libro de los Hechos también. Entonces, amado, hemos aprendido ya bastantes cosas sobre el evangelio de Lucas. Aprendimos quién era Lucas, aprendimos que fue escrito por Lucas, aprendimos en qué año se escribió el evangelio de Lucas, aprendimos el propósito de este evangelio, aprendimos también a quién se escribió, amén, y aprendimos, amado, el por qué se le escribió a Teófilo también. Ahora, volviendo al capítulo 1 del evangelio de Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, aquí nosotros, amados, vamos a hacer una introducción a el evangelio de Lucas. Amén. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, que lo leímos desde el principio del estudio, cuando empezamos, vamos a escudriñar, vamos a desmenuzar, amén, estos 4 versículos bíblicos como introducción de este libro de Lucas. Y vamos a aprender muchas cosas importantes. Vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de la cosa que entre nosotros han sido ciertísimas. En el versículo 1, Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de la cosa que entre nosotros, o sea, entre ellos, dice Lucas, han sido ciertísimas. O sea, ¿cuáles son las cosas que han tratado de poner en orden la historia de Cristo? Recuerden que el evangelio de Lucas, ya le expliqué, no fue el primer evangelio. El primer evangelio fue el de Marcos y el segundo evangelio fue el de Lucas, según el orden de escritura, el orden de la historia, el orden cronológico. Es decir, que ya Marcos había escrito antes que Lucas, pero aquí Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden las cosas que son ciertísimas en la historia. O sea que al parecer, antes que Marcos, hubieron más personas que trataron de escribir acerca de Cristo, pero esos libros no son inspirados por Dios. Y esos libros no están aquí en la Biblia. Y existe el evangelio de María Magdalena, existe el evangelio de Pedro, existe el evangelio de Judas Iscariote, existe el evangelio de Felipe, etc. O sea, existen muchos evangelios que hablan un sinnúmero de barbaridades fuera del orden divino. Por ejemplo, el evangelio de Judas Iscariote dice que Jesús y María Magdalena eran amantes o eran esposos. Hay un evangelio, creo que el de Felipe, dice que Jesús como que tenía hijos y tenía esposa, y esos escritos fueron desechados porque no encontraron inspiración divina. Entonces Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de Cristo, que es ciertísima. O sea, esta expresión ciertísima, amén, da a entender que Cristo, aunque usted y yo no lo vimos con nuestros propios ojos, pero sí creemos por fe que Cristo vino a la tierra, que Cristo nació de una virgen, que Cristo hizo milagros, que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día por ti y por mí. Aunque no lo hayamos visto, aunque no vivimos en ese tiempo, creemos que eso pasó, eso fue real. Por eso aquí Lucas dice que va a poner en orden las cosas que en la historia fueron ciertísimas. O sea, no fueron ciertas, fueron ciertísimas. Ojo aquí, ojo. En el versículo 1, Lucas dice
que muchos han tratado de poner en orden la historia. O sea que Lucas no está citando los escritos de otros evangelistas, sino que Lucas está poniendo en orden lo que hay en la historia. Y negar que Cristo existió, amado, es negar como la existencia del sol, es negar como la existencia de la luna, es negar como la existencia de los seres humanos, es negar la existencia del aire, que aunque usted no lo vea, usted lo siente como sopla el viento y da en su rostro y da en los árboles y mueve las hojas. Negar la historia de Cristo o negar que Cristo vivió es negar la historia. Amén. Y hay ateos que dicen que eso es un cuento, que Cristo nunca existió, que eso es un cuento, amén, una fábula. Pero aquí Lucas dice que muchos han tratado de poner en orden lo que la historia, escuchen, lo que ha pasado en la historia entre nosotros, dice Lucas, entre las cosas que son ciertísimas. O sea, Lucas está afirmando que lo que pasó es verdadero, fue real. Amén. Entonces, amado, por ejemplo, un solo punto lo voy a dar para demostrar la existencia de Cristo, es en los hechos de las fechas cronológicas, la arqueología, la psicología. No estoy hablando de religión ni de Biblia, estoy hablando de otras ramas de la historia. Amén. La arqueología, la psicología, la historia de por sí habla de Cristo, y hasta separan las cosas en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Hasta la fecha de los eventos que han pasado, cuando usted lo busca y lo estudia y lo escudriña, dice que eso pasó en el año 1700 después de Cristo. Esto pasó en el año 500 antes de Cristo. O sea, Cristo, amado, dividió la historia de la raza humana en antes de Cristo y después de Cristo. Y eso no se puede negar, eso no se puede ocultar. Eso es una señal verídica de que Cristo existió. ¿Quién era Cristo? ¿Quién era este hombre? Si no existió, ¿por qué él dividió la historia? ¿Por qué hasta los arqueólogos, los psicólogos, los científicos y todos los preparados, amén, los que están enseñando en las universidades, dicen, y esto pasó en el año tal antes de Cristo, y esto pasó en el año tal después de Cristo? Hay que mencionarlo. Amén. Hasta los ateos tienen que mencionarlo. O sea, es imposible negar la existencia de Cristo. O sea, Cristo no es solamente nuestro Salvador, Cristo Jesús no es solamente el Hijo de Dios que vino a la tierra, Cristo Jesús también tiene gran importancia en la historia de la raza humana y del mundo entero. Por eso Lucas aquí dice que muchos han tratado de poner en orden la historia. Amén. Lo presenta como algo histórico. Ahora, yendo al versículo 2, mire lo que dice el versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, Lucas dice que a ellos se lo han enseñado. ¿Y quiénes se lo enseñaron a ellos? Los que lo habían visto con sus ojos. ¿De quién está hablando Lucas? Lucas está hablando de personas que estuvieron con Cristo. Lucas está hablando de personas, amado, que andaron con Cristo, que vieron a Cristo. O sea, Lucas está diciendo que hay personas que le enseñaron la historia a él, le hablaron. Es decir, Lucas lo que está diciendo, mira Teófilo, a mí me sentaron y me dijeron que Cristo hizo tal milagro, que Cristo resucitó a Lázaro, que Cristo murió el tercer día, que Cristo resucitó. Y tal vez Teófilo, parafraseando, yo le decía, ¿quién te lo dijo? No, eso es cierto, porque el que me lo dijo, lo vio. El que me lo dijo, andó con él. El que me lo dijo, estuvo con él. Entonces, no es, amado, casualidad que Lucas en el versículo 2 aclare que el que le enseñó a ellos, o lo que le enseñaron a ellos, amén, las cosas que Cristo hizo, la vieron con sus ojos. O sea, no fue que se lo contaron, fue que lo que hablaron lo vieron con sus ojos. Amén. No es lo mismo que a ti te digan algo que tú lo veas. No es lo mismo tú enseñar por información que tú enseñar lo que tú viste. No, yo lo vi. Amén.
Yo lo vi. Ahora, la Biblia enseña que lo que nosotros vemos o lo que nosotros conocemos hablamos y lo que nosotros vemos testificamos. O sea, un testigo es alguien que vio. Cuando alguien está en un juicio y le dicen, ¿hay algún testigo? Sí, fulana de tal. Yo lo vi cuando él le disparó. O sea, un testigo que vio, es un testigo que no va a mentir. Él lo vio, él estaba ahí. Es un testigo. Amén. Entonces, Lucas dice que lo que le enseñaron, ellos lo vieron, ellos estuvieron ahí. Vamos a leerlo de nuevo, dice el 2. Tal como nos lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Dice que ellos vieron a Cristo con sus ojos. Y ellos lo que le enseñaron eran ciertos. Ahora, después de la coma, dice, y fueron ministros de la palabra. O sea, lo que le enseñaron a Lucas eran ministros de la palabra, y no solamente ministros de la palabra, sino también testigos oculares de que vieron a Cristo. ¿Y quiénes eran estos testigos oculares? Los apóstoles. Los apóstoles del Cordero recibieron la encomienda de Cristo de ir por todo el mundo y enseñar toda la cosa que Él le había, amén, mandado. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 28. Ahí nos muestra que Cristo le da la orden a los apóstoles que lo vieron, que enseñen las cosas que Jesús hizo. Mateo capítulo 28, vamos a leer el verso 19 y verso 20. Mateo 28 dice el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es Cristo hablando con sus apóstoles. Cristo le dice que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo le da una orden a los apóstoles que enseñen todas las cosas que ellos han visto de Jesús. Ahora, volviendo a Lucas capítulo 1 versículo 2, dice Lucas, tal como nos lo enseñaron. O sea, Lucas dice que a ellos se lo enseñaron. ¿Quiénes se lo enseñaron? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y eran ministros de la palabra, o sea, apóstoles. Y ya le demostré que a los que recibieron la orden de enseñar las cosas que Cristo hizo fueron los apóstoles. O sea que Lucas fue instruido por un apóstol de Cristo, o podríamos decir un testigo ocular, un testigo que vio las cosas de Cristo. Como Lucas era colaborador del apóstol Pablo, ya leímos eso en la Biblia, en 2 de Timoteo 4, lo leímos también en Filemón. Pero el apóstol Pablo, aun siendo apóstol, Pablo no vio a Cristo cuando anduvo en la tierra. O sea, Pablo no fue elegido entre los 12 apóstoles. O sea, es posible que el que le enseñó a Lucas haya sido uno de estos apóstoles que vio la vida y experimentó con sus ojos la vida de Jesús. Ahora, algo que quiero corroborar, y es que Lucas dice que ellos eran ministros de la palabra. La palabra ministro significa servidor. Un ministro es un servidor. Hay gente que no sabe lo que significa esa palabra, y la palabra ministro viene de la palabra ministerio, que la palabra ministerio significa servicio. Ministerio, servicio. Ministro, servidor, alguien que sirve. Y ustedes ven gente que usan este término de ministro para creerse mejor que los demás. No, yo soy un ministro. Yo soy un ministro del Altísimo. Yo no puedo beber fundita de agua, que va a estar tomando a la barriga. O sea, un ministro es un servidor
O sea, un ministro, si tiene que agarrar una escoba y un suave y limpiar la iglesia, debe limpiarla porque es un servidor. Eso es lo que significa ministro. Ahora, dice aquí el versículo 2, que ellos eran ministros de la palabra, porque ellos servían la palabra. Ellos servían la palabra a los demás. Entonces, amado, yendo al versículo 3, mire lo que sigue enseñando Lucas ahí. Dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia toda la cosa desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas dice en el versículo 3 que le ha parecido también a él, o sea, él se propuso ordenar o escribir también un evangelio después de haber investigado con diligencia toda la cosa desde el origen. Si leemos el versículo 1 nuevamente, dice el versículo 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. O sea, aquí enseña Lucas que hay personas que han tratado de poner orden, pero no lo pusieron. Por eso en el versículo 3 aparece la palabra orden de nuevo. Si usted analiza ahí, la palabra orden aparece por segunda vez en el versículo 3 de Lucas y dice: me ha parecido también a mí. O sea, yo me propuse, después de haber investigado con diligencia toda la cosa desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, Lucas, antes de escribir el evangelio de Lucas, en el próximo martes, si Dios lo permite, ya vamos a entrar en los textos bíblicos después del versículo 5. Lucas fue el único evangelista, no menospreciando a Mateo ni a Marco ni a Juan, pero Lucas fue el único evangelista que investigó profundamente la historia de Cristo. Por eso el evangelio de Lucas se cree que es el evangelio más completo que hay y el evangelio que tiene más detalles que los otros evangelios. Por eso él dice que él se propuso escribírsela a Teófilo, pero antes de escribírsela a Teófilo, dice, amado, que él investigó mucho. O sea, que él investigó con diligencia mucho. O sea, que antes de usted afirmar algo, usted tiene que investigar. Usted tiene que, amado, escudriñar a ver si es cierto lo que usted va a decir o lo que usted va a hablar. Si usted no está seguro en algo que ha pasado, diga: yo escuché, yo no lo afirmo. Andan unos rumores. Pero afirmar algo que usted no ha investigado, amén, eso está mal. Ahora bien, Lucas dice que él, vuelvo a leer el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. O sea, no fue que él hizo el evangelio de una vez. Él primero se preparó, él primero investigó, él primero se organizó, él primero calculó si podía hacer un evangelio. Y cuando investigó, después de haber investigado, lo hizo. Por eso el evangelio de Lucas también habla de preparación. Y el único evangelio que dice que cuando tú vayas a construir una casa, siéntate primero y calcula los gastos que tú vas a hacer. No sea que tú empieces a construir la casa y después el dinero no te dé, y lo que te vieron empezar a hacer la casa, vean que tú no la termines y hagan burla de ti. O sea, Lucas manda a alguien que antes de hacer algo tiene que prepararse a ver si el presupuesto le da. Eso está en Lucas capítulo 14 del verso 34 en adelante. Entonces, amado, ¿por qué Lucas está hablando de este tipo de preparación? Porque Lucas era un hombre que se preparaba antes de hacer algo. Por eso en el versículo 3, usted lo puede leer de nuevo, dice que le pareció también a él, después de haber investigado con diligencia, porque hay personas que investigan pero se cansan. O sea, investigar con diligencia es tú no cansarte de lo que tú estás investigando. Y hasta que tú no encuentres la verdad, o hasta que tú no encuentres lo que tú estás buscando,
no te va a detener. O sea, Lucas hizo entrevista. Lucas entrevistó hasta los soldados romanos que crucificaron a Jesús. Lucas lo sentó y le dijo: dime, ¿qué fue lo que dijo el maestro en la cruz? Él anotando. Dime, ¿qué dijo el ladrón? Él anotando. O sea, dice que él investigó con diligencia. Por eso Mateo dice que los dos ladrones lo injuriaban. Pero Lucas dice que no eran los dos ladrones, que nada más fue un solo que lo injurió. Hubo otro que dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: te digo a partir de hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo Lucas sabe eso? Lucas no se lo preguntó al ladrón, porque el ladrón murió. Ahora, ¿quién se lo dijo a Lucas? El soldado que estaba a los pies de la cruz y oyó la conversación. ¿No puede entender? Ahora, Mateo mintió cuando dijo que los dos ladrones lo injuriaban. No, porque Mateo escribió desde su punto de vista, y Mateo a distancia vio como Cristo hablaba con los ladrones, y los ladrones movían los labios, y Mateo interpretó que lo estaban injuriando, porque Mateo no escribió su evangelio preguntando ni investigando con nadie, sino que Mateo escribió su evangelio de su propia vista, de lo que él vivió, de lo que él experimentó, porque Mateo, siendo apóstol de Cristo, estuvo con Cristo, vivió con Cristo ahí. Amén. Entonces, dentro de los 4 evangelios que nosotros tenemos, Mateo y Juan, el primero y el último, dentro del orden bíblico, eran apóstoles, porque Juan era apóstol de Cristo y Mateo era apóstol de Cristo. Pero los dos evangelios que están en el medio, Marco y Lucas, no eran apóstoles. Marco, como le dije, era siervo de Pedro, colaborador de Pedro, y Lucas era siervo de Pablo, colaborador de Pablo. Amén. O sea, que Marco escribió lo que Pedro le dijo, y Lucas escribió lo que él investigó. Y lo vemos aquí en el versículo 3, que él mismo dice que él investigó con diligencia. O sea, que él investigó profundamente hasta la historia de Juan el Bautista. O sea, el único evangelio que dice cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista es Lucas. Lucas es el único evangelio que presenta cómo se llamaba la mamá de Juan el Bautista. Pero ni Mateo ni Marco ni Juan hablan de los padres de Juan el Bautista, ni la niñez de Juan el Bautista. Solamente dice que vino uno, que Isaías profetizó, hubo que clama en el desierto, y vino Juan bautizando. Pero ¿de dónde sale Juan? ¿Quién era Juan? Entonces Mateo dijo: no. Perdón, Lucas dijo: no. Marco me dice que apareció uno llamado Juan el Bautista. Yo tengo que saber de dónde viene Juan el Bautista. Y comenzó a investigar Lucas con diligencia. ¿Quién era Juan? ¿Quién era su papá? ¿Cómo fue? Y por eso Lucas empieza con la historia de Juan el Bautista. Y en el próximo estudio vamos a estudiar eso. Su papá llamado Zacarías y su mamá llamada Elizabeth. Que al final resulta, por el evangelista Lucas nos damos cuenta que Juan el Bautista y Cristo eran parientes, eran familia, porque Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, y María, la Virgen, eran familia, entonces eran parientes, según se cree eran primas. La Biblia dice que eran parientes, pero según se cree eran primas. Si según se cree que eran primas, Juan el Bautista y Cristo eran primos. También nos damos cuenta la edad de Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, porque cuando María recibe la visitación del ángel, ya Elizabeth, su parienta, tiene 6 meses de embarazo. O sea, que se llevan meses de embarazo. Y Cristo empezó su ministerio como a los 30 años, después de haber sido bautizado. Lo que debe entender que Juan el Bautista también tenía como 30 años, porque estando María, o saliendo María embarazada, ya Elizabeth tenía meses de embarazo. Lo que debe entender que Juan el Bautista y Cristo se llevaban meses de edad.
O sea que cuando Juan el Bautista también bautizó a Jesús, también tenía como 30 años. Escuchen esta profundidad que le estoy diciendo a usted. Y eso lo vamos a aprender cuando empecemos a estudiar el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, amado, es uno de los evangelios, como expliqué, con más detalle, y uno de los evangelios que habla más claro y en más orden de la vida de Jesús. Por eso en el versículo 3 dice ahí que él se le escribió por orden a Teófilo. O sea, que el Evangelio de Lucas es un evangelio que está bien ordenado en la vida de Cristo. Y esa enseñanza que yo le di de los meses de embarazo de Elizabeth, el tiempo del ministerio de Cristo como los 30 años, eso lo enseña Lucas. Cuando estemos estudiando eso, lleguemos a esos capítulos, usted lo va a ver. Entonces, volviendo al versículo 3, aquí vemos a quién él escribe el Evangelio. Y la expresión que él usa es excelentísimo. La palabra excelentísimo hace alusión a una persona importante, una persona que sobresale de entre de los demás. Lo que da a entender que Teófilo no era cualquier persona. Según se cree, Teófilo era un líder. Otros dicen que Teófilo tenía autoridad, era un gobernador. Según otros piensan que Teófilo era un maestro. Por eso Lucas le había dado el evangelio a ese maestro para que lo siga enseñando. Amén. Entonces, la expresión de Lucas en el versículo 3, oh excelentísimo Teófilo, es una expresión que se le daba a las personas importantes, a los reyes. Amén. Lo usó Pablo. Pablo le dijo excelentísimo Agripa. Cuando habló con Agripa, Pablo le llamó excelentísimo en Hechos capítulo 26. O sea, que hablar de alguien que es excelentísimo, eso es como darle un honor, un respeto a alguien que tiene autoridad. Ahora, en el versículo 4, para terminar ya por el día de hoy, el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad. O sea, aquí vemos la razón por la cual Lucas le escribió a Teófilo. ¿Y cuál fue la razón? Para que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, a Teófilo tal vez le habían llegado informaciones de la vida de Cristo, pero no le habían llegado en orden. Y por eso Lucas le dice, para que tú conozcas la verdad, para que tú conozcas la verdad de las cosas, porque hay muchas cosas que te las dijeron y no fue así. Para que tú conozcas la verdad. Por ejemplo, es posible que Teófilo haya leído el Evangelio de Marcos, porque Marcos fue primero que Lucas, y Marcos también dice que los dos ladrones lo injuriaban. Pero aquí Lucas le demuestra a Teófilo que no lo injuriaban los dos ladrones, sino que nada más fue el de la izquierda. El de la derecha se arrepintió y por lógica se salvó. Entonces él le dice, para que conozca la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Amén. Y termino con esto el estudio. Nosotros debemos, amados, conocer la verdad de las cosas que nosotros hemos sido instruidos. Si usted fue instruido en el Señor, usted tiene que conocer al Señor. Si usted le sirve a Dios, usted tiene que conocer al Dios que usted le sirve. Si usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios, usted tiene que conocer la verdad de la palabra de Dios y sus detalles. Por eso yo, hablando con unos pastores, le dije, los pastores debemos manejar la Biblia en un conocimiento pleno y esforzarnos en el Señor para estudiarla. Y si no tenemos el entendimiento ni la sabiduría, pedírsela a Dios y leerla aunque nos cansemos o aunque no la entendamos, seguirla leyendo con diligencia. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra arma de reglamento. Usted no ve que cuando la gente estudia ley, tiene que aprenderse la Constitución de principio a fin. Y la ley que si yo que 00 dice tal, y que la ley 2542 dice tal,
de memoria. ¿Por qué? Porque como ellos fueron instruidos en su abogacía o en sus leyes, deben conocer lo que ellos quieren o sus leyes. Y si nosotros como cristianos, como creyentes, andamos con la Biblia en la mano, debemos leer la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos conocer la verdad de la Biblia y ser, amado, instruido en la Biblia. O sea, lo que le está diciendo Lucas a Teófilo: oye, yo te escribí este evangelio, Teófilo, para que tú conozcas la verdad de las cosas en las cuales tú fuiste instruido. Porque hay mucha gente que han querido poner en orden este asunto de Cristo y no lo han puesto en orden. Y después que yo investigué con mucha diligencia, me propuse escribírtela a ti en orden, oh excelentísimo Teófilo. Eso es lo que Lucas le está diciendo desde el versículo 1 al versículo 4. Y Lucas dice que a él se le enseñaron lo que vieron a Cristo, que tampoco fueron unos locos que le enseñaron a Lucas. O sea, al parecer Lucas se sentó con apóstoles y le preguntó: dime, tú que andabas con él, ¿cómo era la vida de Cristo? Con un papel escribiendo. Dime, Mateo, dime, Juan, dime, Pedro, ¿cómo era la vida de Cristo? Dale, que tú estabas con él, tú lo viste, y escribiendo. O sea, a él se le enseñaron, lo dice el versículo 2, lo que lo vieron, o sea, los que andaban con Jesús. Y Lucas aclara que eran ministros de la palabra. Y los únicos que en la Biblia se le llamaron ministros de la palabra eran los apóstoles, porque esos eran los que estaban encargados en el ministerio de la palabra. Vamos a leerlo, Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, los únicos que estaban encargados en el ministerio de la palabra eran los apóstoles. Eran los únicos que enseñaban, los apóstoles. Amén. Los apóstoles. ¿Para qué? Para cuidar de que el pueblo no entrara en herejía. Ahora cualquiera es maestro. Por eso es que hay tanta confusión en el pueblo de Dios, porque cualquiera ahora te sale con una maestría y quiere estar enseñando cosas sin consultar los apóstoles o los pastores o los líderes. O sea, el ministerio de la maestría es algo muy delicado, y los apóstoles entendían que solamente ellos podían enseñar. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1. Dice el 1: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas en aquellos días eran desatendidas en la distribución diaria de la comida. Dice el 2: entonces los 12, ¿cuáles 12? Los 12 apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios, de ministrar. La palabra ministrar significa servir también. Pero tú vas a servir lo que Dios te está diciendo. Amén. No es administrar, es ministrar. Ministración. El Espíritu me ministró, Dios me ministró. No es administró, es ministró. Administrar es una cosa y ministrar es otra cosa. Ministrar viene de ministerio, viene de ministro. ¿No pueden entender? Entonces ellos dicen que a las viudas no le están dando la comida, y ellos: no es justo, dicen los apóstoles, no es justo que dejemos la palabra, eso no es justo delante de Dios, que nosotros dejemos de enseñar para servir comida. O sea, no era que ellos no querían servirla, porque Cristo los puso a servir comida a ellos. Cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, Cristo se los dio a los apóstoles, y Cristo les dijo a ellos: dénselo a la multitud. O sea que ya ellos habían servido pan y peces. No era que ellos no querían servir, ellos ya habían servido, pero estaban ministrando la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros varones de buen testimonio, a 7, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. O sea, busquen ustedes 7 varones, pero no cualquier 7 varones, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Oiga,
Amado, eso era tan estricto en los tiempos antiguos. La administración hasta de la comida era tan estricto que hasta para tú servir comida a la viuda tú tenías que estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo era un requisito fundamental para tú hacer un ministerio. Porque hay personas que ponen en función un ministerio que no tienen al Espíritu de Dios por ningún lado. Y tú no disiernes que es Dios que está ministrando, ni es Dios que está hablando. Y tú disiernes que no hay temor en el que enseña, no hay temor en el que predica, no hay temor en el que profetiza. Por eso los ministerios, o los que van a servir en un ministerio, ya sea de pastor, de evangelista, de maestro, ya sea de profeta, número uno, debe estar lleno del Espíritu Santo, y número dos, lleno de sabiduría. O sea, ellos no fueron llamados como profetas, no fueron llamados como pastores, no fueron llamados como evangelistas. Ellos fueron llamados para servir comida. Y para servir comida yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo, sí, porque el asunto que tú vas a servir es de Dios. Tú le vas a servir comida a los hijos de Dios, a las viudas, a las hijas de Dios. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, y eran varones que iban a servir. Ahora, sigue diciendo ahí el versículo 4: y nosotros, o sea, después que busquemos a esa gente, dice ahí los apóstoles, están hablando los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Usted ve que solamente ellos tenían el ministerio de la palabra, los apóstoles. Por eso Lucas, en el versículo 2, dice: nos enseñaron a nosotros lo que lo vieron. O sea, yo estoy escribiendo este evangelio porque a mí me lo enseñó lo que lo vieron a Jesús, y ellos eran ministros de la palabra. O sea, dando alusión de que estos ministros de la palabra eran los que estaban encargados en el ministerio de la palabra en el libro de los Hechos, que eran los apóstoles. Por eso, amado, usted tiene que tener una comunión íntima con su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor viene siendo el ministro de la palabra. Pastor, este texto bíblico no lo entendí. Pastor, ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? Pastor, ¿a qué se refiere esto? Pastor, ¿a qué se refiere aquello? O sea, los ministros de la palabra son los que sirven la palabra, porque el ministro es servidor. Entonces esa es la introducción del evangelio de Lucas. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dele palmas de aplauso fuerte a Cristo Jesús. Aleluya.